Bien, continuamos en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. En este miércoles 11 de agosto del año 2021, son las 8:05 de la mañana y le corresponde el turno en este momento para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Buenos días, Nayib. Buenos días, don Álvaro. El saludo cordial a todos nuestros compañeros en cabina. Felipe, Rosendo, Julieta Tejada, así como también Aníbal Díaz y a todo nuestro equipo técnico que nos acompaña, Cundo Camarena, Josefina, Carlos y a todos los que hacen posible este espacio. Nuestro abrazo a nuestros oyentes, el país completo que sigue esta Z101. Antes de iniciar, en Santiago de los Caballeros, la comunidad del magisterio y de la formación universitaria, sobre todo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pues llora la muerte de doña Petrusca Smester, quien durante muchos años, además de ser miembro del Ateneo Amantes de la Luz de esa ciudad, pues fue una profesora y una promotora de la geografía, la historia y sobre todo el folclore dominicano, una folclorista sumamente destacada en cuanto a pues todo lo que tiene que ver con nuestra historia y la formación de muchísimos estudiantes en distintas áreas, sobre todo las carreras de humanidades y sociología. Así que sea desde aquí pues nuestras condolencias a su familia, pero sobre todo su reconocimiento al legado, el legado, lo que no perece, lo que se queda en el recuerdo y en la huella indeleble que se deja en otras vidas, está por parte de la señora Smester, quien a sus 71 años pues falleció tristemente el día de ayer. Miren, compañeros. Te interrumpo brevemente, José Luis. Adelante, don Álvaro. Mendoza y Cervantes, para decir que la familia Smester ha contribuido con grandes valores a la cultura dominicana y específicamente a la educación en todos los niveles y en varias zonas del país. Así es. Muy lamentable. Lo lamentamos mucho. Y ese tronco familiar que menciona don Álvaro, procedente de la isla de Guadalupe, en el país. Así es, una historia muy, muy interesante. ¿Ibas a decir, mi hermano Nayib? Perdóname, José Luis, brevemente. Me envían una fotografía. Sí. En este momento de la nevera de un importante supermercado del país, de una de esas grandes cadenas de supermercados que tenemos en la República Dominicana. La nevera donde se colocan los pollos, ¿verdad? Está totalmente vacía. La gente no hay pollos en ese supermercado, no en la nevera nada más. En el almacén tampoco hay. Ahí se suma la demanda que, como todo el mundo sabe, inducida y alterada, por lo que ya muy bien has explicado, y el hecho de prepararse para Fred, para la tormenta Fred, que también llevó a más gente a ir a los supermercados. Miren, queridos compañeros, salió como cada año el informe que hace Inside Crime. Inside Crime es una organización que todos los años prepara un informe relacionado a la violencia en distintas partes del mundo, y esencialmente nos llama la atención el caso relacionado a nuestra América Latina. El año 2020, como todo el mundo sabe, va a ser un año que para los estadígrafos, para los estudiantes de fenómenos sociales, va a llamar la atención, porque lo primero que habrá que estudiar en todos los órdenes de consumo, por supuesto, el crimen, de la violencia en general, de los distintos aspectos de la vida del ser humano, será siempre con un asterisco, y ese asterisco tendrá que de alguna manera manifestar el efecto de la pandemia. La pandemia, a partir del tercer mes del año, comienza a producir en el mundo entero, en el globo terráqueo, pero esencialmente en América Latina, una serie de políticas que por decisión, por convicción, por lo que fuese, hace que los gobiernos decidan una serie de políticas, y en la mayoría de los casos coinciden con que esas políticas pues limitaron la libertad de movimientos, generaron una gran cantidad de ciudadanos que se quedaron en sus hogares, digamos que obligó al teletrabajo en algunas capas de la sociedad, otras redujeron sus horarios, y ciertamente esa variación, esa disminución de las rutinas productivas, de las rutinas tradicionales de los seres humanos que pueblan estas naciones, tendrá que ser tomado en cuenta. Y arranco diciendo que a grandes rasgos, lo primero que produce el informe es una disminución de algunas cifras, de algunos porcentajes, sobre todo el más fatal de todos, el de homicidios por cada 100,000 habitantes. Usted toma una población, no importa su volumen,
la divide en muestras de 100.000 y a partir de esas muestras de 100.000 usted asigna unas cantidades de los crímenes que son levantados, que ocurren, que la estadística consigue levantar, y esto permite hacer unos índices, hacer unas comparaciones, graficar el fenómeno de la violencia. A su vez, una vez vemos en cada una de las naciones que está dentro de este subcontinente, entonces podemos llegar a conclusiones, no necesariamente todas ellas exactas, no necesariamente todas ellas precisas, pero sí acercarnos a la realidad que estamos buscando. Entre los dos extremos tenemos Jamaica, nación de nuestro Caribe insular, que como todos saben, tiene en los últimos años un gravísimo fenómeno de violencia interna. Su capital, Kingston, tiene áreas donde ni siquiera la policía controla. Yo visité Jamaica, recuerdo, por allá por el año 1983. Fue la primera ocasión en que un presidente de la República Dominicana hacía una visita oficial a Jamaica. Salvador Jorge Blanco. El presidente Salvador Jorge Blanco. Yo viajé en esa delegación. Recuerdo que después de Jamaica viajamos entonces a Haití. Correcto. También la primera vez en que un presidente dominicano visitaba oficialmente Haití. Recibió al presidente en esa ocasión Jean-Claude Duvalier. Baby Doc. Hijo, Baby Doc. En Jamaica era el primer ministro Edward Seaga. Todavía ahí permanecía, diría yo, flotante sobre la isla el espíritu de Michael Manley, que había sido el gran dirigente socialdemócrata de esa época. Cuando nosotros fuimos a Jamaica, yo recuerdo que el grupo, la delegación de periodistas, unos cuantos, salimos en la noche y la recomendación que se nos hizo en el hotel de Kingston fue que tuviéramos cuidado al salir a la calle porque Jamaica era muy peligroso para caminar, sobre todo Kingston. 4 décadas después. Estamos hablando del 83. 4 décadas Sí, después, sí. Rosendo, eso solo ha hecho empeorar. Y, un gran problema de droga. Bueno, eso iba a decir. Sobre todo la marihuana. Si nosotros somos un puente donde la geografía nos ha colocado entre los mercados productores y el máximo mercado consumidor, lo de Jamaica es peor todavía. Está con una ubicación geográfica todavía más favorable a los cárteles que utilizan sobre todo los aviones, las avionetas para el cruce de las drogas. Y esto a su vez con un mercado consumidor interno importante, pues ha generado un fenómeno de violencia donde incluso algunos de los nombres de esos narcotraficantes jamaiquinos se han vuelto hasta célebres, hasta famosos por las persecuciones que han provocado en su contra. Hay en Jamaica un índice de 46,5 homicidios, crímenes violentos por 100.000 habitantes, mientras que en el extremo inferior, el extremo mejor, el extremo al que donde uno quisiera verse, está Chile. Ese Chile de grandes contradicciones sociales, políticas, sin embargo, de una paz social interesante, producto de muchísimas cosas. 3,7. Brevemente quería agregar, Sí. José Luis Mendoza, que las drogas, ¿verdad? Son número 1 en Jamaica. El tráfico de armas, el rapto, ¿verdad? Los esbirros contratados por gobiernos represivos del mundo, la miseria, el hambre, la miseria que hay en Jamaica. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿para eso fue que lucharon y lograron la independencia en relación a Inglaterra? Es una excelente pregunta, don Álvaro, porque hay muchos caminos para intentar contestar esa excelente pregunta que usted hace. Mucha gente se refugia en culpar obviamente el pasado colonial, la herencia colonial, lo ocurrido, los abusos que sin dudas ocurrieron durante la formación de estas naciones. Hay quien, como siempre, entiende que toda la culpa es externa de las potencias, de los imperios, que no dudo también tienen una parte importante de responsabilidad. Sin embargo, usted hace una pregunta interesante. ¿Qué hace la región de América Latina, del Caribe insular, de Angloamérica, de la América de influencia holandesa, francesa, española, portuguesa? ¿Qué ha hecho por sí misma? Porque otras naciones del mundo, habiendo padecido colonialismo, habiendo padecido el efecto del imperialismo, han logrado, con mucho esfuerzo, eso sí, tener mejores resultados. ¿Y por qué no? Podríamos también fijarnos, don Álvaro, estimados compañeros, en América Latina, donde Uruguay y Chile nos están diciendo que incluso dentro de nuestra América
hay recetas, hay políticas que aparentemente dan, al menos dentro del resultado de la violencia, buenos resultados y podríamos imitarlas. Jamaica encabeza esta lista donde normalmente detrás está el famoso triángulo de la violencia de Centroamérica, las naciones que comúnmente, como El Salvador, como Honduras y Nicaragua aparecen, pero que este año se ven superadas con 45,6 homicidios por cada 100.000 habitantes por Venezuela, y eso que hubo una disminución según las cifras oficiales, y donde también quizás pudiéramos hacer el ponderable de del efecto del coronavirus, que mantuvo más gente en sus hogares, que disminuyó las rutinas de trabajo, insisto, de estudio, las rutinas productivas de venta, de gente que normalmente en un año sin pandemia iba a estar más tiempo en la calle, iba a estar más tiempo a expensas del trabajo muy débil que gobiernos nacionales, regionales y municipales, donde no consiguen estos tres niveles de gobierno, de administración política, tener políticas de seguridad estables. Y yo me pregunto, por si cierto, son sinceros y decentes, en lugar de mencionar a Venezuela, deben mencionar a Colombia, donde hay uno de los índices de violencia más altos del mundo y donde hay paramilitares que son los organizados por el gángster Álvaro Uribe, y desde allí inclusive se organizan golpes de Estado, se organizan magnicidios, incluso desde allí 2 veces se ha tratado de asesinar al presidente de Venezuela. Mencionen primero a Colombia y después a Venezuela y todo lo que ustedes quieran. En el orden estadístico de esta tabla, tras Jamaica y Venezuela, precisamente aparecen Honduras, que a pesar de que tiene una disminución, mantiene todavía un nivel alto. Trinidad y Tobago, México, que todo el mundo sabe el costo terrible en materia de sangre que ha significado el combate contra los cárteles y a su vez las propias operaciones de los cárteles. Belice, el llamado Honduras británico, y por supuesto Colombia, como muy bien dice don Álvaro Sierra, pues la tabla de los países con la peor situación. Entonces, cierro diciendo, y con esto nos vamos a ir, Cundo, ¿dónde está República Dominicana en esta tabla? Miren, tenemos muchas cosas que mejorar como país. Yo soy el primero que sabe que la política de seguridad aquí hay que seguir haciendo un trabajo formidable. La reforma policial tendrá tarde o temprano, no importa quién la haga, esta nación la exige, los tiempos la exigen, y yo estoy seguro que tras la entrega de lo que va a ser ese informe del equipo de trabajo, no habrá excusas si hay la voluntad política. Ahora, ¿dónde estamos? Señores, miren qué curioso. A pesar de los pesares, tenemos, según el informe, en 2020 tuvimos 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto nos coloca en el grupo que en los colores aparece en el azul celeste. Estamos delante de Uruguay, que tuvo 9,3. Estamos detrás de Perú, que tuvo 8,3. Más cerca, aunque no lo hubiéramos pensado, de Chile, de Paraguay, que son los países que aparecen con la mejor data. ¿Qué quiere decir esto? Muy posiblemente ha habido cosas que han logrado que nuestro país esté allí. Ahora, que debemos todavía ese número de 9 poder reducirlo, poder seguir ayudando primero a formar una generación tolerante, dialogante, que arbitre, que pueda arbitrar, y me refiero al arbitraje como la persona, no importa si está uniformada o no, que pueda intermediar en 2 elementos en pugna antes de llegar a un juez, antes de llegar a un policía, porque estas agencias están, se supone, para eso. La necesidad en la formación escolar, en el bachillerato, incluir elementos, además de la moral y cívica, de tolerancia, de diálogo, de tratar de reducir la respuesta violenta ante el choque del vehículo, ante la diferencia entre vecinos, de tratar, por supuesto, de reducir la tenencia y la llegada de mercados ocultos de armas blancas o de fuego a las manos de los ciudadanos. Todo eso supone un reto. Y reducir la violencia desde el Estado. Sobre todo, que es la más terrible. Y que no es difícil que tenga esta consecuencias, sobre todo en los tribunales, ese levantamiento, esa persecución, esa investigación, como muy bien dice, las ejecuciones extrajudiciales. La idea de que... Lo ocurrido en Ocoa y lo ocurrido en Villa Altagracia son el abuso de poder y la violencia más extrema del Estado hacia la ciudadanía. Y la que suele ser menos resuelta. Así que no estamos en los infiernos, en el averno de la violencia de América Latina. No es para conformarnos, hay que seguir trabajando y mejorando, porque ojalá que nuestro país pudiera estar algún día
primero, no solo en la producción de peloteros o de medallas o de grandes atletas. Me encantaría liderar algún día antes de que le dejemos este mundo a nuestros hijos y nietos, liderando, tal vez siendo el país, ojalá, ¿por qué no?, menos violento de América Latina. Llévatelo, Cundo.